Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, domingo 18 de diciembre de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta al inicio de su página 263 interna. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirnos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Quedamos el domingo pasado en la parte que ella resume todo el periodo de formación de la humanidad de millones de años y el momento en que a partir de la parte final, vamos a decir, de la segunda mitad de la tercera raza, se completó la expresión humana sobre la tierra. Recuerden que el reino humano es el que va a constituir siempre un microcosmos que va a poder reflejar todo el macrocosmos o el universo total en cada una de las expresiones humanas que alcanza la perfección o que alcanza la trascendencia del reino humano, para hablar con mayor ¿cómo se llama? Propiedad. O sea, la perfección que lleva más allá del nivel humano, porque en realidad nunca hay un punto final. La evolución no tiene principio, viene desde lo eterno, y lo eterno no tiene tiempo, lo eterno es lo que es y continúa siempre en lo eterno. Lo único que los periodos de manifestación en lo que esa evolución tiene lugar para determinadas etapas de un reino a otro, de una expresión de la vida total en 7 reinos a otra, que es lo que nosotros llamamos el ciclo en el lenguaje teosófico, el ciclo de necesidad que pasa por los 3 reinos elementales, mineral, vegetal, animal y humano. Esos 7 reinos conforman una unidad, como pasa con todos los 7 que proceden de la unidad y retornan a otro nivel de unidad. Porque claro, no es que se vuelva a tener que comenzar la expresión de la vida en la forma, la expresión de estos reinos. Después de este ciclo de necesidad, comienza algo todavía inconcebible para nosotros que estamos presos dentro de ese ciclo, pero que se nos dan direcciones de que en forma de jerarquías de seres conscientes, que cada una constituye una unidad mayor que la que expresábamos durante el ciclo de necesidad, pues continúan las expresiones únicas de cada una de esas jerarquías para enriquecer cada vez más los grandes ciclos de manifestación que llamamos Manvántaras, y específicamente el Maha grande, el Maha Manvantara, que engloba una serie de Manvántaras menores, de reinos, etcétera, etcétera, que para nuestro estado actual de expresión de la vida en la forma, que es a través de la mente, de manas, no puede llegar a abarcar, pero que sí es abarcado por estos grandes jerarquías de seres que llamamos los logos, los Dianchohans, etcétera. El nombre no importa. Estos son nombres que posiblemente trascendamos también cuando alcancemos la estatura de esa realidad de la vida manifestada más allá de la vida individual. O sea, a través de estas jerarquías de seres. Y continúa entonces ella en este párrafo. Recuerden que no habíamos llegado al final del párrafo. Pues la tierra se hallaba en ese momento de este despertamiento de la inteligencia en la humanidad,
en un estado comparativamente etéreo. Bueno, no, se está refiriendo al inicio, antes de estas tres razas. La Tierra se hallaba en un estado comparativamente etéreo antes de alcanzar su estado sólido final, que es la que se alcanza cuando ese promedio de la tercera raza no solo consolida sus cuerpos también, igual que todo el planeta, porque esto es un proceso inteligente y se hace, como si dijéramos, en serie, el planeta nuestro y por tanto sus otros 6 globos que completan el centenario. Igual que hay un ciclo de necesidad de 7 reinos, hay 7 globos en cada uno de esos pasos que se tienen que dar para la evolución de la vida y la conciencia en el mundo manifestado llamado materia o llamado espacio material, que aparece como materia diferenciada, pero que sigue siendo una unidad. Recuerden que tampoco hay diversidad verdadera en el aspecto del espacio, pero aparentemente adquiere una serie de expresiones y llega a un nivel de densidad. Ahora, cuando comienza el ciclo que nosotros estamos estudiando de la presente humanidad, el planeta todavía se hallaba en un estado comparativamente etéreo antes de alcanzar su estado sólido final, el que vemos más o menos, y quizás un poco más denso todavía durante la cuarta raza, que fue el verdadero punto medio de este ciclo. Las enseñanzas arcaicas, además, nos dicen que durante el periodo medio de la raza lemuroatlante, es decir, que abarca la tercera y el inicio al menos, o hasta el apogeo quizás del Atlante, 13 razas y media después del génesis del hombre, es decir, son expresiones humanas que se dividieron en estas 13 razas y media, en este periodo de expresión de 3 niveles y medio, que fueron de descenso hacia lo más denso, que fue el Atlante, la Tierra, el hombre y todo lo existente en el globo eran de una naturaleza aún más material y grosera. Es decir, hasta la mitad de la Atlántida, del periodo atlántico, se siguió densificando aquello que desde la primera estuvo descendiendo por 3 razas y en la mitad de la cuarta se produjo el máximo de materialidad y de expresión más densa o grosera de la materia. Mientras que cosas tales como el coral y algunas conchas estaban todavía en un estado astral semigelatinoso. Es decir, que la avanzada de esa densificación la produce el reino humano y la tierra va respondiendo a eso, pero aún corales y conchas estaban todavía en un estado astral semigelatinoso. Los ciclos que desde entonces han transcurrido nos han llevado ya adelante en el arco opuesto ascendente, es decir, a partir de esa cuarta raza Atlante, en su máxima densidad, aunque primero muy lenta y no quizás distinguiblemente, ese máximo de densidad empezó a disminuir y empezó entonces el arco opuesto que nos va a llevar a la séptima raza, que va a ser tan sutil como la primera, pero con todo el avance evolutivo de la conciencia en las 7. Así que llevado ya adelante en el arco opuesto ascendente, algunos pasos hacia nuestra desmaterialización, y lo enfatiza en itálica. Es decir, nos estamos desmaterializando a pesar de que todavía no lo notemos y a pesar de que todavía la conciencia no acaba
de tomar ese arco ascendente en lo ético, sobre todo, en reconocernos como una unidad todos, que es lo que en realidad somos. Pero ya sí hay muchas tendencias desde muchos sentidos y en muchas direcciones aparentemente no conscientes de ese grado de espiritualidad hacia sentirnos como lo que somos, espíritus que adoptamos un nivel de la materia o de niveles de la materia con sus tres cualidades o gunas y que estamos aprendiendo cada vez mejor a usarla con inteligencia, con la conciencia de que ella es un instrumento y que nosotros no somos esos cuerpos. Así que la tierra, nosotros y todas las cosas se han ablandado desde entonces. Es decir, nosotros no estamos experimentando la máxima densidad del promedio del periodo atlántico. Sí, hasta nuestros cerebros. Es decir, el instrumento de esa inteligencia también se está ablandando, para usar la palabra que ella usó. Es decir, se está sutilizando, aunque todavía no en un nivel tan, tan sutil como para que el espíritu pueda predominar sobre la materia en que habitamos. Pero algunos teósofos han objetado que una tierra etérea aún hace 15 o 20 millones de años, ahora lo pone enfatizado en itálica, no cuadra con la geología. Claro, nuestra geología se basa en estudios materiales y en aquella época todavía no había la fórmula de dar la verdadera edad de muchas de las expresiones materiales de la Tierra. Hoy ustedes saben que el carbono 14 y otros métodos mucho más modernos del siglo XX y principios del mismo XXI han dado algunos pasos de avance. Posiblemente ningún geólogo que sea desprejuiciado pueda objetarlo de una manera tan violenta como lo objetaron a fines del siglo XIX. Pero yo no pertenezco a nada de específico de academia de ciencia y eso, y no sé hasta dónde podemos decir que la objeción ya no puede ser tan fuerte, pero creo que sí, que no lo puede ser. Así que entonces, muchos de estos geólogos del siglo XIX, lo que decían que no cuadraba y que la geología enseña o no se enseña que los vientos soplaban, la lluvia caía, las olas rompían sobre la costa, las arenas se deslizaban y murmuraban, etcétera, y que en una palabra, todas las causas naturales que ahora operan estaban entonces en vigor. Ahora cita de algún científico de la época, y entre comillas, pero enfatizado en itálica la primera parte, en las mismas primitivas edades del tiempo geológico. Es decir, que no había habido cambio hasta un periodo tan cercano como ese de 15 a 20 millones de años. Los maestros ponen 18 millones, o la enseñanza esotérica que había recibido HPV. Sí, en el de las rocas paleozoicas más antiguas. Era la opinión prevaleciente, al menos en algunos de los autores de geología o de los principales destacados científicos en geología de aquella época. Por eso ya lo pone entre comillas. Y HPV continúa ya ella. A estos se dan las siguientes respuestas. Primero, ¿cuál es la fecha asignada por la geología a esas rocas paleozoicas más antiguas? Lo vuelvo a poner entre comillas la frase de ellos.
Y segundo, ¿por qué no hubieran podido soplar los vientos, caer la lluvia y las olas? Entonces pone entre paréntesis que esas lluvias ellos las consideraban, por eso lo enfatiza en itálica, de ácido carbónico, aparentemente, como la ciencia parece significar, y entonces cierra el paréntesis, romper sobre la costa en una tierra semiastral, esto es viscosa. Y ella contesta, la palabra astral no significa necesariamente en la fraseología oculta tan sutil como humo, sino más bien estelar, brillante o diáfano en diversos y numerosos grados. Es decir, cuando se dice que ella todavía era astral, es que todavía tenía luminosidad propia. Y porque no se había descendido al máximo de densidad. Y por tanto, no es una, como dijéramos, una característica de que no fuera del todo física. Así que eso puede, el término astral puede aplicarse a muchos estados. Siempre se los digo, que cuando se habló por los mismos maestros que fueron, creo, los primeros que en las cartas, que no se habían publicado en esta fecha de la doctrina, explicarle a Cine. Pero HPB sí sabía de todas estas cartas y muchas de ellas las transmitió ella, como es natural, la mayoría. Pues estos grados de densidad o de materialidad son variados mientras conservan la luz y no pueden decirse que están fuera del nivel físico o que están fuera del nivel ya de una tierra con oxígeno, etcétera, etcétera, para poder expresar la vida de los cuerpos físicos nuestros, ¿no? Que llegaron a tener huesos. Eso es lo fundamental que se pone tanto en el Génesis como en toda una serie de explicaciones de la filosofía esotérica. Así que astral no es un nivel específico, ni de densidad, sino nada más un nivel de que todavía la materia conservaba algo de su luz propia, porque todavía estaba en el arco de descenso, que en el máximo de abajo lo pierde y que irá recuperando poco a poco según las leyes que nosotros no conocemos en detalle de esa expresión de la vida en la forma. Así que son numerosos grados desde el estado completamente pelicular, como de una, como era un velo transparente, hasta el viscoso, que ya es casi lo que está llegando a ser sólido, como acabamos de mencionar. Pero se objeta además, y otra de las preguntas que los científicos hacían en aquella época de finales del siglo XIX, ¿cómo podía una Tierra astral haber afectado a los otros planetas de este sistema? ¿No se desordenaría ahora todo el proceso si la atracción de un planeta cesase de repente? Los campos electromagnéticos, claro que son complejos de poderlos investigar. Nosotros mismos, a pesar de estos 140 años que han pasado más o menos, o 130 y pico por lo menos, de la edición, o 120 y pico, de la edición de la doctrina secreta, pues no tenemos todavía la respuesta de qué es la electricidad, qué es el magnetismo. Y por ello, sin la ayuda de la luminosidad y de la sabiduría de los grandes seres, es muy difícil que puedan entenderse la respuesta que estos grandes seres tenían por realización total de toda su sabiduría en toda la manifestación.
o sea, el estado del adectado. La objeción no tiene valor, evidentemente, afirma ella, puesto que nuestro sistema se compone de planetas más viejos y más jóvenes. Algunos muertos, aclara, como la luna, otros en proceso de formación, a pesar de todo lo que la astronomía sepa en contrario. Porque la astronomía nada más que puede percibirlo a partir de un nivel de densidad. Pero ¿qué se activa cuando, desde el punto de vista ya teosófico, o de la filosofía esotérica de los maestros? ¿Qué es lo que se activa? Un centro de energía. Y el centro de energía no empieza en el nivel gaseoso, líquido, sólido. Es un centro de conciencia. Un centro imperecedero, por eso se le llama centros Laya. De eso la ciencia pues no sabe nada. Y esos centros se activan dentro de un conjunto que llamamos el sistema solar, presidido por una inteligencia que llamamos logos, o el verbo, la palabra. No es una mente como la nuestra, aunque use esa vibración que fundamentalmente llamamos palabra. Recuerden que aún lo que estamos estudiando, hemos estado estudiando la ciencia de yoga y otros libros, sabemos que esa sabiduría es completamente independiente del nivel y superior y trascendente. Por eso es superior y trascendente al nivel de lo que llamamos mente en el nivel humano actual. Luego estas energías, nosotros nada más que las identificamos en un rango de vibraciones pequeñísimo. Y no podemos objetar no podemos aceptar esa objeción por seres que nada más que conocen los niveles más densos y más burdos de la expresión de estas energías y desconocen todas sus capacidades trascendentes. Y por eso ella pone, la objeción no tiene valor. Así que nosotros recibimos estas enseñanzas de niveles de conciencia trascendentes a los que maneja la instrumentalidad física de la astronomía actual. Y esta última, es decir, la astronomía, ha asegurado jamás, hasta donde sabemos, que todos los cuerpos de nuestro sistema hayan surgido a la existencia y se hayan desarrollado simultáneamente, porque no conocen ni tienen registros que puedan rastrear todo el pasado del sistema solar y de todos sus globos, que al presente son visibles y desconocen los invisibles, como es natural. Las enseñanzas secretas cis-himalayicas difieren en este punto de las de la India. Otro de los puntos que nosotros tenemos que tener muy en consideración y prestar mucha atención a ello. La India, después que terminó nuestro periodo de la formación de nuestra raza, su consolidación y culminación de la primera subraza, que es donde la India fue el centro de todas las enseñanzas de esa subraza, de la primera raza raíz, digo de la quinta raza raíz, la primera subraza de la quinta raza raíz, y su edad de oro fue decayendo por más de periodos para nosotros incontables, y por tanto
quedaron aislados de esa sabiduría autoconscientemente. Que hayan habido iniciados hasta relativamente periodos recientes. Que hayan habido grandes seres como Sankaracharya, como algunos de los nombres, el mismo Patanjali, etcétera, es un eco que nos llega. Pero aún Sri Krishna, que se plantea que su muerte fue en el 4000 y pico antes de Cristo, y de la cual no hay ningún registro histórico fidedigno, que es el comienzo del Kali Yuga. Pues imagínense, el Sanya Yuga, donde estaba esas enseñanzas himalayicas, las enseñanzas y transhimalayicas en aquella época, porque estaban las dos, como es natural, pero estaban unidas. Después vino la Edad de Plata, de unos 864, no, de 900 y pico mil años. O de 1.000.000 también, pero menos. El otro es 1.700.000, el otro millón es casi 2 millones. Ahí los cuadros están en esta misma obra y en otros lugares. Los cuadros sinópticos de la duración de cada uno de los yugas, ¿no? El primero es casi 2 millones de yugas, el otro 1 millón escaso, el otro 964.000, si mal no recuerdo, años, y ya nuestro actual Kali Yuga, que es de 432.000. Y nosotros no tenemos ningún registro que abarque los 5.000 años de esa primera parte. Estamos en 5.100 de los 432.000. Así que lo otro, que son 3 millones y pico de años, imposible de poder tener la certeza de su sabiduría, de sus registros y de todas las leyes que ellos sí conocían, que a partir sobre todo de la cuarta raza raíz se habían hecho secretos para el vulgo por el mal uso que hizo esa cuarta raza debido a su materialidad de estas leyes conocidas de los grandes exponentes y de los grandes espíritus que animaron, o que dirigieron esa edad de oro sobre todo, aún la edad de plata, y ya estaban, como dijéramos, muy escasos en la de bronce, y ahora están totalmente desaparecidos y hasta negados por el materialismo actual. Así que esas enseñanzas secretas no tienen que ver aún con las de la India. Ese es uno de los puntos que tenemos que nosotros tener en cuenta cuando verdaderamente profundizamos en un libro como La Ciencia de Yoga de Taini, que nos dice las diferencias que se quieren negar de que Patanjali no pudo escribir porque era de la Samkhya y la Samkhya es dualista y no acepta la unidad y no acepta que el espíritu actúe, sino que es un testigo. Toda una serie de dogmas, de desvíos de la sabiduría, que aún en una escuela tan grande como cualquiera de las 6 grandes darchanas de la India, donde ahora algunas de ellas son lo que llamamos materialistas, o un materialismo filosófico, o una intelectualidad materialista, todas eran una sola, la escuela única de las enseñanzas secretas, de las enseñanzas de la sabiduría divina, o verdadera teosofía, o verdadera realidad de la ley de evolución que todos estos grandes seres y la fraternidad como jerarquía conserva desde hace 18 millones de años. Pero en ellos es total la sabiduría. En ninguna de estas escuelas modernas. Nada más que hay, sí, en el nivel mental, destellos, restos de formaciones mentales, de un estado de iluminación, pero no la enseñanza original. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado y respetar mucho
esta diferencia para no caer en errores, que son los errores de nada más resultado del materialismo. El ocultismo, indo, en ocultismo, y lo pone con mayúscula, enseña que la humanidad del Manu Vaivasvata tiene 18 millones de años. Correcto. Coincide con el despertamiento de la inteligencia en nuestra humanidad en la segunda mitad de la tercera raza raíz. Y algunos años más de edad. Nosotros decimos que así es. Ella que fue instruida por sus maestros. Y eso está claro en las cartas también que recibió Simmel. Por eso el libro Budismo Esotérico tiene tantos aciertos, aunque con algunos velos y algunos errores del mismo Simmel. Él no era un adepto, él fue un discípulo. Pero solo en lo que se refiere al hombre físico o aproximadamente físico. Recuerden, no fue lo más denso en la raza Atlante, que ya llega al máximo de densidad, que data de los finales de la tercera raza raíz. ¿Ven? Ya el periodo Atlante es el que ya alcanza el máximo de densidad. Anteriormente a esta época, el hombre, ven cómo lo pone todo en mayúsculas, es decir, la humanidad total, o su imagen membranosa, pudo haber existido, que nosotros sepamos, que nosotros sepamos. Ella no tenía el quizá o la autorización o la capacidad de llegar a la cifra exacta por 300 millones de años. Y enfatiza en itálica, puesto que no se nos enseñan cifras, enfatiza ella. Pero bueno, oigan, de 18 millones a 300 millones, ¿se dan cuenta de la diferencia tan enorme de formación de nuestra humanidad actual sobre este planeta en este periodo mundial? Aunque no le den las cifras exactas o ella no las pudiera publicar, las cuales son y continuarán siendo secretos de los maestros de la ciencia oculta, o sea, de la fraternidad de adeptos. Y creo que sea así, que aún ella misma no podía llegar a tener esas cifras exactas. Hay que llegar a la capacidad total de la expresión de la vida que nada más que se produce en el adeptado. Y viene el subtítulo: Enseñanzas arcaicas en los Puranas. Ustedes saben que estos son libros de la India, que como los Upanishads y otros fueron sucediendo, las brahmanas, que eran himnos, fueron sucediendo a lo que primero se concretó en los 4 Vedas. Y muchos de estos Puranas, sobre todo, están revestidos con alegorías, con simbología y con toda una serie de velos para poder dar a la humanidad, en un ciclo tan terrible como este, en que iba a entrar primero de la Atlántida y después ahora del Kali Yuga, de esta raza, en niveles en que se puede usar muy mal el conocimiento esotérico. Y bueno, y lo va también a señalar aquellas enseñanzas arcaicas que se reflejan en una escritura como la del Génesis judaico. El Génesis todavía conserva igual una serie de alegorías de aparentes narraciones históricas, pero que responden a una enseñanza arcaica velada. Y nos dice ella, habiendo estado en todas las llamadas 7 creaciones, lo pone entre comillas, que representan alegóricamente
los 7 cambios evolutivos o subrazas, es decir, cada raza, hay 7 razas raíces, estamos en la 5ª, pero cada raza a su vez tiene 7 subrazas. Nuestra raza está en la 5ª subraza. Y por tanto, nosotros tenemos que siempre este juego de 7 creaciones en cada raza, con 7 subrazas, y se nos ha dicho también, está en alguna de las partes de esta misma obra, o no sé si en comentarios de ella misma, que cada subraza tiene 7 grandes familias. Pues eso son creaciones, entre comillas, que siempre son centenarias y son subexpresiones de las 7 razas raíces mayores. Así que habiendo estado en todas las llamadas 7 creaciones que representan alegóricamente los 7 cambios evolutivos o subrazas, como pudiéramos llamarlas, de la primera raza raíz, que son las que al inicio de toda esta parte de antropogénesis, ella enfatizó, la primera raza y de la humanidad en este periodo de esta tierra, ¿no? El hombre ha estado en la tierra en esta ronda desde el principio. Es decir, que no solo en este periodo mundial y no solo en estas 7 creaciones de las 7 razas del periodo mundial, sino en todas las expresiones de la ronda que ha tenido como país, como planeta más denso, la Tierra. Y la humanidad está activa en ella desde el principio. Después de haber pasado por todos los reinos de la naturaleza en las 3 rondas anteriores, porque la humanidad es la que abre, es la única que tiene toda la experiencia del mineral, el vegetal, el animal, y es el que abre la vibración en cada una de las rondas de nuestra actual encarnación planetaria. Estamos en la 4ª, por eso en las 3 rondas anteriores siempre la humanidad fue la que abrió y pasó por todos los reinos, es decir, activa la materia otra vez en los 3 reinos que nosotros conocemos anteriores y el reino humano en las 3 rondas de que preceden a esta 4ª ronda en la que estamos. Así que son anteriores a la actual, que es la 4ª. Su constitución física adaptada a las condiciones termales de aquellas épocas primitivas, hallóse pronta para recibir al peregrino divino. Es decir, la expresión de nuestra inteligencia, de nuestro espíritu, y eso siempre, esa inteligencia es divina. Y es la que se activa en este promedio de la encarnación, en esta 4ª ronda. Y ese peregrino es el verdadero centro de evolución de la expresión monádica que llamamos ser humano. En el primer amanecer de la vida humana. O sea, esa cifra que ya ella ha insistido es correcta. O sea, hace 18 millones de años. Solamente en el punto medio de la 3ª raza raíz fue el hombre dotado de manas. La expresión de la inteligencia de ese peregrino, de ese espíritu. Hasta entonces, todo el proceso era una formación de los vehículos, tanto físico como dobletérico, etcétera, para que pudiera expresarse ese peregrino, esa expresión de la vida una, que llamamos mónada, unidad de vida, y que es una sola, ¿verdad? Porque no se divide, no se fragmenta, no se separa. Aparece como separada por el Maya,
por la ley mayábica. Una vez unidos, los dos, luego los tres. ¿Dónde está ahí? Ah. Fíjense, vamos a ver después esto. Una vez unidos los dos y los tres, lo pone con inicial mayúscula, lo pone en itálica, hicieron uno. Este es un proceso de que el maya siempre sigue siendo la misma unidad, pero tiene que expresarse primero como dos. El aspecto básico de la vida en la forma. Y el tres, cuando esa individualidad que canaliza o que atrae y completa el primer aspecto, es decir, la vida en la forma son dos, pero la voluntad que preside la manifestación de esa vida nos da el tres, que después en las religiones son todos los dogmas trinitarios, 1, 2, 3. Eso está en toda la simbología del mundo y en todas las religiones del mundo. Los tres siguen siendo uno, pero el único de los 7 reinos que expresa los tres y que los puede llevar a esa unidad otra vez, es decir, comportarse como lo que son, autodescubrirse como lo que somos, una unidad. Pero por eso es que era necesaria la inteligencia, si no, no se puede de verdad retornar y el peregrino no puede expresar su realidad tras las apariencias de los velos de que se recubre toda manifestación. Y por eso hicieron uno. Los tres hicieron uno. Pues aun cuando los animales inferiores, desde la ameba al hombre, recibieron sus mónadas, fíjense cómo enfatiza sus, que en realidad no es nada más que una expresión aparentemente múltiple, igual que todo el maya, de esa unidad, porque la unidad de la vida está tras todo, en las cuales todas las cualidades superiores están potenciales. Es decir, cuando comienza este ciclo, el ser humano empieza a buscar cómo hacer activa todo lo que está en un nivel potencial o latente. Tienen estas cualidades que permanecer latentes, ¿ven? Por el peso de la materia, por la ausencia de capacidad para manejar esa materia, hasta que cada uno alcance su forma humana. Esa forma que tuvo que densificarse, que tener huesos, que estar dividida en sexos, antes de cuya etapa, manas, la mente, no se desarrolla en ella. Es decir, es un proceso de aprendizaje en que por la densidad de la materia que habita y en la que se expresa cada una de estas expresiones monádicas de la mónada total de vida, de esa unidad total de la vida, no puede expresar esa inteligencia y hacer activa todas estas cualidades que quedan latentes en una expresión material como la de nuestro planeta. Y por tanto, y recuerden que había que despertarla a través de una jerarquía todavía superior. La Tierra misma no pudo hacerlo. Recuerden todos los intentos y los fracasos, etc. Vienen estos seres de un nivel de evolución, de un sistema planetario, en donde habían realizado toda esta transformación de lo latente a la acción, que son los pitris solares.
Es decir, que representan esa sabiduría del centro de nuestro universo y de la inteligencia también, como es natural, del logos de nuestro universo. Las mónadas han pasado por todas estas formas de existencia hasta llegar al hombre, que abarcaron los tres reinos. Sobre cada globo, no solo en el planeta, lo hicimos la referencia ahora de resumen en el planeta, pero el planeta no está aislado, tiene 7 globos o 6 globos compañeros y constituyen un septenario, otro septenario de la unidad. Septenario como manifestación, unidad como realidad, que nunca se divide. Así que habiendo sido cada ronda, así como cada globo subsiguiente, desde A, el primer globo, B, C serían los que van descendiendo hasta llegar al D, que es la Tierra, E, F, G, los 3 de reascenso que completan el anillo o una ronda. Y estamos en la cuarta. Y teniendo todavía que ser el teatro de la misma evolución, pero es la misma evolución básicamente hablando, por los niveles de expresión de los globos del planeta Tierra, que también se va densificando, y los sucesivos reascensos como dijéramos, a niveles también que nos lleven a su origen en cada una de estas 3 rondas hasta llegar a esta que es la cuarta y que ha pasado a la mitad, que es donde se produce este fenómeno de que ya los pitrias solares pueden despertar la inteligencia y el peregrino empezar a actuar en estos cuerpos. Así que, habiendo sido cada ronda, así como cada globo subsiguiente desde A a G, y teniendo todavía que ser el teatro de la misma evolución, pero repetida cada vez sobre una base material más sólida, de la primera, la segunda, la tercera, a esta cuarta, que es la más sólida de todas. Por tanto, la pregunta, ¿qué relación hay entre los prototipos astrales de la tercera ronda? Prototipos, recuerden que es lo mismo que una idea, un arquetipo de Platón. Las palabras son parecidas, pero en el fondo el concepto fundamental es el mismo, lo único que Platón lo aplicó a otros aspectos de la conciencia nada más y aquí se está aplicando a los prototipos de las formas en que nosotros nos manifestamos. Y entonces la tercera ronda, repito, es la anterior, inmediata a esta, y ya, como si dijéramos, el punto en que va a completarse las posibilidades de la expresión septenaria humana, que a su vez reconozca otra vez su unidad como una constante tras la apariencia de todas estas diversidades durante no solo esta, sino todas las rondas, las 7. Así que, ¿qué relación hay entre los prototipos astrales, o sea, luminosos, de la tercera ronda y el desarrollo físico ordinario en el curso de la formación de las especies orgánicas pre-mamíferas, es decir, las que prepararon la expresión de las formas más complejas de todos los organismos, que son los organismos de los mamíferos? Y entonces ella nos dice, puede contestarse fácilmente. Claro, por ella que tenía la clave de su maestro. Lo uno es el prototipo sombrío de lo otro. Es decir, una idea todavía borrosa, sombría, por eso pone ella la palabra. Y cada prototipo es menos expresivo de lo que va
a tener que manifestar, sobre todo en este máximo de densidad de la cuarta ronda. Así que lo uno es el prototipo sombrío de lo otro, el bosquejo preliminar apenas definido en el lienzo, en esa pantalla. Fíjense cómo ella compara aquí con pantalla y no estaba inventado el cine en aquella época, de objetos destinados a recibir su última y vívida forma bajo el pincel del pintor. Es decir, este punto de los 18 millones de años en que todas esas sombras, en que todos esos prototipos van a poder iluminarse, van a poder completarse para expresar todas las capacidades de la inteligencia y por tanto ser la habitación adecuada del peregrino, de ese verdadero espíritu que es el que culmina sus 7 reinos de evolución con el reino humano. El pez se hizo anfibio, una rana. Recuerden que este es uno de los prototipos aún de un feto humano. Es como un renacuajo. Es como algo que va a ser todavía algo superior. Y por eso, primero es un pez que nada más que está bajo el agua, pero después es un anfibio. Se dan cuenta que está poniendo en lenguaje alegórico simbólico toda una serie de pasos entre lo inmanifestado y lo que se va a manifestar y la totalidad de esa manifestación. Óiganme. Bueno, 22. Yo vi mal. Digo, ay, son 2:32. Digo, ay, no, 2:22. Entonces, eso todo, fíjense, ese pez hizo anfibio en sombras de pantanos, ¿ven? Donde hay ya la mezcla de agua y tierra. Y el hombre pasó por todas sus metamorfosis, es decir, cambios que transforman su expresión en este globo en la tercera ronda, como lo hizo en esta, su cuarto ciclo. Pero ya aquí para poder expresar al verdadero peregrino, en la tercera ronda todavía nada más que eran prototipos. Y va así, llegando a ciertas formas muy parecidas a las nuestras humanas actuales. Parecidas. Los tipos de la tercera ronda contribuyeron a la formación de los tipos en la ronda presente. Claro. Porque llegan al máximo de densidad, llegan al máximo de perfección de esa expresión de la forma y el peregrino puede entonces habitarla. Por estricta analogía, el ciclo de 7 rondas en la obra de la formación gradual del hombre a través de todos los reinos de la naturaleza se repite en escala microscópica. Ahora fíjense lo que está aquí implícito en los primeros 7 meses de la gestación de un futuro ser humano. Y ahí está el 7. Y aun cuando, antes de que el ser humano o que la humanidad actual hubiera podido tener lo que llamamos ahora las incubadoras para prematuros, etcétera, los niños con 7 meses de embarazo, o sea, nacían como 7 mesinos, pero tenían naturalmente todavía sin ayuda de calor y de condiciones artificiales parecidas a la de el calor de su útero de la madre, pues tenían grandes esperanzas de vida. Aunque para nacer hay que llegar a 2 meses más, 9 meses. Pero ahí el 7 juega su papel no solo simbólico, sino real de desarrollo. Que el estudiante piense sobre esto y trabaje sobre esta analogía. Recuerden que el ocultismo se basa
en la ley de analogía y correspondencia. Así como el bebé de 7 meses no nacido, aunque del todo completo, sin embargo, necesita, 2 meses más para adquirir fuerza y consolidarse, que es cuando nace, a no ser karmas específicos, sin grandes problemas. Cuando el 7 mesino sí podía siempre representar sus peligros, aún antes, repito, de la incubadora, con las incubadoras se eliminan muchos de esos peligros. Así el hombre, después de completar su evolución durante 7 rondas, permanece 2 periodos más en la matriz de la madre naturaleza antes de nacer, o más bien, renacer como Dhyani. Este es un dato que no está claro en alguna de las otras enseñanzas, pero que nos sugiere que hay mucho todavía por explicar de lo que es un ser autorrealizado que alcanza el Dharma Mega Samadhi o Kaivalya o liberación de la rueda de nacimientos y muerte. Hay otros 2 periodos más en la matriz de la madre naturaleza antes de renacer en esa jerarquía, los Dhyani. Que yo sepa, no recuerdo que se haya descrito en ninguna otra de las enseñanzas. Aquí nada más que está así, como si dijéramos, plasmada. Aún más perfecto de lo que era antes de lanzarse como mónada en la cadena de mundos nuevamente construida. Es decir, que tiene que esperar a que una nueva encarnación del logos planetario. Pero esos 2 periodos, esos 2, como dijéramos, sí, son periodos, esos 2 etapas o etapas para renacer en una jerarquía como Dhyani quedan aquí nada más que esbozadas. Que el estudiante reflexione sobre este misterio, entonces se convencerá fácilmente de que así como hay eslabones físicos entre muchas clases, asimismo hay dominios determinados en donde la evolución astral se confunde con la evolución, en la evolución física. Es decir, se unifican, porque no es una confusión como es natural, es una fusión. Se confunde o se confusiona o se fusiona totalmente en la evolución física. Vamos a dejarlo aquí porque ahí sí no quiero irme más allá de en la 305 externa. Este resumen, ustedes pueden, si van al tercer tomo de la doctrina, todavía, pues, verlo. Si algún hermano tiene o quiere pedir que hagamos algún otro estudio porque el 25 no puede estar con nosotros, nosotros respetaríamos eso y haríamos un repaso o algo. Pero de todas maneras, dejarnos de reunir, no nos vamos a dejar de reunir. Así que me lo piden ahora cuando terminemos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto. Sí, hermano, aquí al final nos dice de que el hombre tiene que estar 2 periodos más para nacer o renacer como Dhyani, aún más perfecto.
Mano, ese nacimiento de un Diani, ¿cómo sería? ¿Con padre, con madre, con progenitores, o sería una reproducción diferente? ¿No? Eso es parte del misterio de la vida superior, de la vida dianchohánica, que ya no es vida individual. De esos detalles no creo que yo haya estudiado nada ni pueda yo especular de eso. Tiene que ver con que, fíjate, el 7 es un periodo específico de la manifestación. Pero después de 7 reinos como estos, en que la vida se ha ido perdón, pasando por un ciclo de que se llama así de necesidad, son 7 reinos y el 7K es dominante y el 7 es determinante. Pero ella hace una comparación ahora con la vida intrauterina. Ya la vida está gestada como se va a manifestar, es decir, los padres, al menos para tratar de compararlo con lo que tú estás tratando de preguntar, el niño no es que de 7 a 9 meses necesite un cuerpo distinto, necesite un padre o una madre diferentes. Es una consumación de un periodo que obviamente tiene su, vamos a decir, su grosor, su peso fundamental, como todo lo que surge de la unidad en la manifestación. Empieza con el espermatozoide del óvulo. Viene la expresión de la ley de proliferación de células, etcétera, para formar un nuevo organismo. Ya los dos elementos fundamentales, lo veas tú como espíritu materia, lo veas tú como padre madre, lo veas tú con cualquier otro significado adicional de polaridad, se expresa en un organismo diferente. Es decir, ese es el 3 que recibe de 2 esta nueva unidad, pero que constituye una nueva unidad. Eso necesita 7 meses en el nivel de un ser humano para poder completar la formación del cuerpecito. Pero no se completa con 7 solo. ¿Qué sucede en esos 2 meses siguientes? Se sabe que es como una maduración del mismo proceso o que se completa. El 9, como todos los números, tiene sus misterios, igual que el 7, etcétera. Pero algo más hay ahí, por el cual esa es la ley de el término del nacimiento de un ser humano naturalmente, de un mamífero como es el ser humano. Ahora, ella compara y dice que cuando se alcanza el estado de liberación, que no es de cualquier reino, es de los 7 reinos ya, y termina lo que en ocultismo se llama ciclo de necesidad, se necesitan dos aspectos más, 2 periodos más. No podemos darle un nombre de eso, para poder expresarse como esa jerarquía diana. La liberación se produce antes. Eso es lo que se llama en el yoga, ¿no? Dharma Mega Samadhi. Y es alcanzar esa liberación total. El Purusa no tiene ninguna guna de ningún vehículo que le pueda, como si dijéramos, apresar. Y sin embargo necesita esta misterioso, como si dijéramos, ese interrogante que ella no aclara más y que, repito, no recuerdo haber leído en específico en ninguna otra cosa, ni creo que esté en la simbología, vamos a ver, de los Puranas o de alguna de estas cosas que ella cita en cualquier momento. Lo que podemos estar alerta a notar esta, como dijéramos, característica que ella no llega a explicar,
pero que insinúa que tiene que tener una gran importancia. Es lo único. Yo no puedo, con mi inteligencia actual o con lo que recuerdo de mis estudios, pero esta obra es imposible que tú la recuerdes de memoria. Y sí estar atento a ver si podemos ir a una mayor investigación en el futuro. Pero esto se nos olvida después, ya mañana, si yo hoy tuve, va a hacer trabajo para recordarme de dónde había quedado la semana anterior. Así que con mi memoria no cuenten. Pero bueno, anótenlo bien en sus notas que ustedes hagan, en sus repasos que ustedes hagan. Busquen si alguno de estos, en esta misma parte de la doctrina, del tercer tomo de la doctrina secreta, busquen en el cuarto, que son muchas de las ampliaciones que ella hizo. Y después busquen también, buscar las búsquedas. Esto sí no había cuando yo empecé a estudiar esto, pero ahora no tengo el tiempo. Tampoco ni la juventud, que ya no existe. Pero sí se pueden hacer búsquedas electrónicas con alguna de estas palabras claves. 9, 7 y 9, etcétera. Y traten de buscar, investiguen. No sabemos si podemos nosotros de verdad alcanzar algo más. Pero lo que sí te digo a ti no es, yo no creo que sea inútil buscar. Creo que siempre nos aclararía algo más. Igual la palabra Dhyani está, claro, eso sí se repite enormemente en la obra. Pues hagan investigaciones a ver qué maduración adicional hace falta entre la estatura de un ser autorrealizado y el poder expresarse en ese nivel de Dhyani que parece coincidir con los números 7 y 9, 7 y 9. Y repito, el número 9 tiene una cantidad de significados. No me recuerdo si es, hay un libro de Tiny que habla mucho de los números del 1 al 10. No sé si es El hombre, Dios y el universo o algo así. Busquen, Tiny tiene una cantidad de enseñanzas sobre el número 9 que yo creo que son de las más profundas que se enseñaron en vida de este gran ser que fue Iqbal Khatami. ¿Algo más, hijo? Sí, hermano, Sí. sobre bueno, los Vedas, significan sabiduría, los Upanishads sentados cerca de los maestros, y los Puranas, hermanos, ¿qué significan y más o menos de qué tratan? No, tendría que buscarlo. Yo nunca he sido aficionado a la literatura, lo digo así con humildad porque ¿cómo se llama? Mi instrucción se quedó a mitad, yo no completé ningún estudio universitario y la filosofía de la India es tan extensa, tan profunda y yo la verdad que nunca la he podido completar. Las referencias, así, de autores teosóficos es lo que yo, pero ir directo yo a estudiar filosofía de la India no te puedo contestar en estos momentos. Sé que los Puranas es dicho por HPB, que es lo que me queda a mí de recuerdo, ¿no? Los 4 Vedas son lo más alto, lo que viene de la tradición oral de los rishis divinos primero, a los rishis humanos en la segunda etapa de la formación de nuestra quinta raza raíz. Pero ya después vinieron himnos, ya cuando eso ya no solo se constituye, a la vez que se escribieron, ya eso dejó de ser esotérico. Ellos fueron comunicados por los rishis y los rishis lo hacían iniciados nada más, como es natural. Eso nosotros no podemos ni imaginar que fueron las primeras enseñanzas. Pero ya los 4 Vedas, cuando se empiezan a escribir, ya es como un velo. Ese es el primer velo. Las palabras son de la mente y ya esa sabiduría queda apresada. Pero después empezaron ya en ese plano inclinado que va haciendo caer la enseñanza de la fraternidad directa en niveles filosóficos que ya son especulativos de la mente, ya esos son textos
Vienen entonces himnos brahmanas, creo que son los himnos más antiguos, para poder ritualizar esas enseñanzas, que pudieran ser repetidas ritualmente en lo que fue generando la religión hinduista actual. Y esa ustedes saben que está totalmente desprovista ya de la verdadera sabiduría más alta, aunque en comparación con otras religiones que son más nuevas, pues conserva todavía una gran riqueza de pensamiento. Y entonces, bueno, vinieron después los Upanishads y los Puranas. Yo no me acuerdo, hay varios más de estas enseñanzas o de estos libros, de estas tradiciones, que los Puranas son los que más por porcentaje de, de alegoría, de velos, mayor densidad de velos tienen en esa literatura. Bueno, con los Upanishads, que ya también están en el medio, no son tan. Ahora los Puranas son los más alegóricos, los más difíciles de interpretar, es lo que entiendo hasta lo que recuerdo. Pero decirte que los he estudiado, la verdad que no. Ni aún los Upanishads. Annie Besant tiene la sabiduría de los Upanishads y una serie de obras sobre ello. Porque ella, claro, vivió en la India y trató de ayudar a los hindúes a espiritualizar algo, todas estas escrituras y su acercamiento a las enseñanzas originales de ellas. Pero de ahí a que podamos estar en la estatura vamos a decir, de tener mayor acercamiento profundo y las diferencias entre ellos, la verdad que yo no llego a nada de eso. Ahí te da con una persona que no tiene estudios de hinduismo verdaderamente avanzados, vamos a decirlo, verdaderamente profundos. Están autores, están muchas cosas. Yo nada más que me he ocupado de lo que he podido encontrar de ellos, sobre todo en Annie Besant, y bueno, y las citas de HPV, de todo esto, pero directo yo no los he estudiado ninguno. Carezco de, es como con lo que me pasa con la filosofía griega. Yo sé que hay hermanos que tienen una gran profundidad filosófica, sobre todo para Sócrates, Platón, etcétera. Yo no. Fuera de lo que HPV me ha explicado, cuando cojo directo, yo se los he dicho a ustedes sin ningún ambaje. Yo compré la República y la regalé después porque no entendía nada. Y así sigo. Así que aquí no vas a poder tener una ayuda a mí. No soy capaz de eso. Algo más. Gracias, hermano. No, por nada, Ernesto. Adelante, Dani. Sí, hermanos, a Gapar y a todos. Lo que yo me llevo de esta lectura, y quisiera que me corrijan si estoy un poco equivocado, es que en sí la involución de la mónada comienza hace más de 300 millones de años. Ella es la cifra que llegó a dar, no fija, más de 300 millones. Más o menos, diríamos más o menos, Sí. por eso. Entonces ahí comienzan la evolución de la mónada en sí, la involución. No, continúa en esta encarnación de nuestros logos planetarios. No, Bueno, comienzo, no hay ningún comienzo de evolución ponerlo así, continúa en este proceso de evolutivo. Entonces pasamos por los reinos inferiores. Evolucionamos pasamos esos estados. Entonces Sí, no, pero llegamos. fíjate, déjame aclararte esto porque la forma que quizás yo lo dije, mi lenguaje también a veces es muy limitado. Mira, en cada encarnación planetaria, que es un Manvantara de 7 rondas
con 7 razas raíces en cada una de esas rondas. El promedio de evolución es un reino completo. Es decir, si nosotros somos ahora humanos, nosotros en estas 4 rondas, nada más que hemos sido evolutivamente hablando humanidad. Es decir, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y los 3 reinos elementales los hemos tenido en 6 expresiones anteriores de nuestro logo. O sea, en 6 encarnaciones anteriores. Como el promedio de evolución es de 7 y estamos en la 4ª encarnación de este logos planetario, nosotros tenemos que haber recorrido las otras 2 reinos, no, los otros 3 reinos anteriores, es decir, los 3 elementales, bajo las encarnaciones de un logos, de una encarnación del logos anterior, de una manifestación de un sistema planetario anterior. Y en nuestro sistema planetario es que hemos estado durante 4 encarnaciones para que en esta nosotros seamos seres humanos. Esto es complejo, esto habría que hacer un cuadro sinóptico y eso yo no tengo pizarra. Déjame ver si te lo puedo hacer de una manera. Ahora, lo entiendo. Pero esta pregunta... lo que cada reino humano en... La cadena lunar. Sí, esa sería la 3ª de nuestros logos planetarios. Exacto. Estamos en la 4ª. El reino humano actual fue reino animal en la encarnación actual de nuestro logo planetario, que sería, como decía Ángela, sería la luna como planeta físico. Pero hay vamos a decir, un aspecto de la ley de la manifestación. La humanidad es la que activa los globos o la vida de los globos de cada encarnación de un logo planetario. Y es por eso que ella dijo aquí que la humanidad fue la que abrió como reino, primer reino elemental, segundo reino elemental, tercero reino elemental, la activación de los 7 globos, pero sobre todo el globo terrestre, como es natural, que es el difícil. Y volvemos a repasar por lo que ya nosotros habíamos en ese remotísimo pasado, que abarca aún encarnaciones de un logo diferente al nuestro actual, que estamos nada más que está en 4ª, nada más que hemos pasado los 4 reinos de mineral, vegetal, animal, humano. Los 3 elementales lo tuvimos no se sabe dónde, porque como no hay una primera evolución, ni hay una primera encarnación de nada, ni hay una primera, no hay primero nunca. La ley de evolución es eterna. Pero en estas 4 encarnaciones del logo planetario nuestro, estamos en la 4ª, nosotros hemos abierto como si dijéramos, en esta 4ª, hemos abierto a los 7 reinos. Esos 3 elementales vienen de otro, igual. Vamos a decir, nunca tuvieron evolución en estos 7 reinos, en este ciclo de necesidad, en ninguna otra manifestación logórica planetaria. Empezaron con este logo planetario igual que nosotros. Tuvimos que empezar con otro logo planetario para los 3 niveles elementales. Esto es muy complejo, esto necesita gráficos para poderlo situar en nuestras mentes que no tienen ninguna. Y sobre todo el estudio de la obra completa para poder coger el hilo de cómo los 7 reinos siempre están presentes, pero algunos vienen de un pasado que nosotros no sabemos dónde fue,
Y los demás vienen de las 4 anteriores rondas de esta encarnación planetaria. Sí, Y sí, es sí. donde hemos hecho esa labor de pasar siempre por los 3 reinos en cada ronda. Pero sobre todo en esta cuarta, que parece que es la más difícil por el grado de densidad. No sé si me he hecho explicar porque esto... No, sé que- me llena más el vacío, pero Ok, mi último comentario, pregunta sería sí, que ¿cuál? se dice que después de la séptima raza, séptima raíz, yo entendí que volveríamos a ser mónadas conscientes, aunque tengamos 2 periodos más de evolución después de eso, que aparentemente yo entendí que era esas 2 evoluciones restantes después de las 7 razas serían un mundo astral. Eso fue lo que entendí. Mira. No, ahí hay un misterio que ya lo ha puesto aquí en esta. Es como una, como dijéramos, como una llamada de atención más de que existe algo más. Nosotros tenemos que tener la culminación de la evolución humana. No sabemos si lo vamos a obtener en esta misma cuarta ronda, si vamos a hacer un adepto al final de esta cuarta ronda, o en la quinta, o en la sexta, o en la séptima. ¿Por qué? Porque las 7 razas nos dan la oportunidad de culminar, pero eso no significa que nosotros completemos. Porque eso es autorrealización. Cada uno de nosotros tiene que completar su nivel humano por sí mismo. Porque la humanidad ya es un nivel de evolución individual. No es un nivel de evolución de alma grupal. Y por eso cada ser humano termina su evolución humana por sí mismo, por una autorrealización que alcanza esa unión o ese yoga, esa unión total, consigo mismo, y puede desechar toda identificación con los vehículos en que ahora habitamos. Nosotros estamos, mira, sintiéndonos el cuerpo físico. Aunque muchos ya se da cuenta, ¿no? El cuerpo físico no soy yo, pero en el fondo todavía no lo hemos realizado a plenitud. Con nuestras emociones, nuestros deseos, es así, nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestros deseos de felicidad, todo eso, consideramos que somos nosotros y no ese es el cuerpo de deseo. Lo que pensamos, nosotros no somos el pensamiento. El pensamiento es una de nuestras facultades como mónada. E igual, la iluminación, las ideas, que es la parte más alta del pensamiento, pero que ya es la ideación, es donde nos identificaríamos con nuestro cuerpo reencarnante, es decir, nuestro cuerpo causal. Buddhi es el vehículo de nuestro espíritu, de nuestra alma, pero es un vehículo. Tiene la capacidad de iluminar nuestra mente y ya. Que rompamos nuestra dependencia al nivel mental. Pero solamente Atma, cuando logra romper definitiva e irreversiblemente su sentido de relación con el vehículo átmico, porque estamos confusos, no sabemos quiénes somos, veremos que no somos un individuo, somos la vida una. Esa es la realización a la que se estaba refiriendo ella. Esa es la que tiene 7 grandes etapas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una constitución centenaria. Pero somos 7, no, nosotros somos 1. Entonces, cuando tú logras romper los 7 aspectos de tu expresión monádica en este planeta, en estas razas, en estas rondas, en la que sea, porque eso no es un decreto de que ya cuando lleguemos a la séptima
raza de esta cuarta ronda vamos a ser perfectos, no. La autorrealización puede ser en esta misma raza, en esta misma encarnación, en 10 encarnaciones por delante. De ahí que se diga el promedio de encarnaciones son 777 encarnaciones, pero es un promedio. Luego las podemos hacer en menos, las podemos hacer en más, porque metemos la pata y podemos quedar hasta afuera en la quinta ronda, si no nos hemos espiritualizado, de poder seguir encarnando como seres humanos, porque si somos muy negativos, si somos de los guerreristas, de los que nos de los que odiamos, de los que cometemos delitos, en la quinta ronda nos van a decir, óigame, hasta la siguiente ronda o hasta el siguiente periodo mundial, porque usted está demasiado atrasado. Así que fíjate todas las posibilidades. Ahora, después de alcanzar ese Kaivalya, que puede ser en esta cuarta, en la quinta ronda, o puede ser en esta quinta raza, o puede ser en la sexta, o puede ser en la séptima, o puede ser en la quinta ronda, en la primera raza, en la segunda, en la tercera, en cualquiera, porque ya tenemos despierta la inteligencia. Y después puede ser en la sexta ronda, también en cualquiera de sus 7 razas. Y puede ser en la séptima ronda, en cualquiera de sus 7 razas. Pero en la que lo logremos, aquí apunta ella. Tiene uno que inmediatamente pasar por 2 periodos antes de expresarnos, que no es una encarnación, no sabemos cómo es eso. Desconocemos lo que es una jerarquía, como conciencia. Pero para expresarnos como un dhyani, que ya es dentro de una jerarquía, no es individual. La individualidad termina en el nivel humano. Tenemos que esperar 2 cosas que ella no explica, comparables con el feto, que aunque puede nacer y nacía aún antes de la existencia de ¿cómo se llama? De las incubadoras, del calor y todo eso artificial. Los 7 mesinos, casi todos salían bien. O sea, había que cuidarlo, eran más delicados, pero se lograban y llevaban después una vida normal. Aunque a veces había cierto retraso para ciertos pasos de la vida. ¿Por qué? Porque eran 7 mesinos. Esos 2 meses no son por gusto. Pues ella lo compara y dice que cuando uno termina como un ser autorrealizado, la evolución humana, hay 2 periodos que no explica en detalle antes de expresarnos dentro de la jerarquía de Dhyani o Dhyani Chohan o sí, de Dhyani. Ella pone la palabra solo Dhyani. Dhyani es señor de sabiduría o Dhyani Chohan. Chohan es lo que es señor. Dhyani es sabiduría, es la sabiduría. Antes de expresarnos como esa sabiduría de la jerarquía logoica, tenemos que completar no sabemos qué etapas o periodos que equivalen simbólicamente a los 2 meses para poder nacer un niño normal. ¿Qué es eso en detalle? Como le decía yo a Ernesto, no lo sé. ¿Algo Gracias, más? gracias, lo he entendido. Creo que tengo No, sí, esto hay que seguirlo investigando, yo no lo sé. sí, Yo no, soy sincero siempre. Ustedes tienen que buscar eso muy en lo profundo de ustedes mismos. esos 2 meses que tú me hablaste, Gaspar, dicen que esos 2 meses es cuando el niño crece y se fortalece. Entonces yo estoy llevando eso a esos 2 periodos después de todas las evoluciones, lo que nos falta para nosotros en sí ser lo que tenemos que ser. Gracias. No, por nada. Bien, recuerden que ya en 1 hora tenemos el servicio de la Orden Teosófica de Servicio de México sobre sanación y que siempre podemos ayudar y cooperar
el sufrimiento de las personas que están enfermas. Esperemos que podamos contar con la ayuda de ustedes.